Sean muy bienvenidos a una nueva transmisión del Ministerio Life Decision. Nos pone muy contentos poder disfrutar de este tiempo con ustedes. Por eso los invitamos a ponerse cómodos, a abrir su corazón para escuchar la palabra que nuestro Dios quiere traernos a través de la vida del pastor Hugo Bordón Caridi. No sé ustedes, pero yo disfruto de lo que el Señor nos va hablando, porque algunas veces me asusto, quiero decirles la verdad, cuando el Señor nos habla, con palabras que parecen como simples de entender, simples al oído, y lo entendemos, y me asusto porque digo, esta palabra, si me pongo a investigar un poquito más, es profunda, y si el Señor hace que yo escuche esta palabra, es porque sabe lo que viene, ¿no? Entonces, Señor, abrazo con fe esta palabra y que esta palabra dé un fruto bueno para el día malo, ¿no? Porque dice la palabra que la palabra del Señor nos acompaña y nos protege en el día malo, ¿no? En el día de la angustia. Pero hace poco, que hace un ratito les comentaba de lo que había pasado en esa mesa, en la jornada que tuvimos con la profeta, y una de las cosas que nos dijo una vez terminada la jornada, estábamos a punto de cenar, y creo que estaba yo y no sé quién más estaba, y la profeta me dice, tu gente, la gente de Life, y la congregación del pastor Daniel, dice, no dimensiona lo que tiene. Realmente no dimensiona en la casa que están y las palabras que se les suelta y las oportunidades que el Señor les da, incluso estos tiempos, estas vivencias, muchos lo toman como algo normal, como algo natural, y no llegan a dimensionar lo dichosos que son de tener esos tiempos de palabra revelada, ¿no? Y me dice, yo que viajo tanto en tantas ciudades, en tantas provincias, países, dice, no se encuentra lo que se encuentra en estas casas. Y la verdad que yo dije, es verdad, yo creo que ni yo termino de dimensionar la gracia y la dicha que el Señor nos ha dado de poder estar en esta casa. Como la mayoría saben, yo pastoreaba otras 2 congregaciones en Tucumán y yo estaba acostumbrado a eso, nací en esas casas, después las llegué a pastorear también. Y durante esos 4 años que pastoreé esas casas, yo anhelé totalmente ver lo que yo veo en ustedes hoy. Anhelé escuchar una palabra, como la palabra incluso que sale de mi boca hoy. Porque como siempre les digo, este pastor es totalmente diferente al pastor que tuvieron en Tucumán, ¿no? Gracias a Dios que es diferente, ¿no? Y la verdad que cuando me pongo a pensar de lo que era antes y de que los días que yo escuchaba la palabra decía, Señor, algún día nos llevarás a eso, algún día vos podrás traer gente del norte, del sur, del este, del oeste y convocarlos en un lugar para soltarle esta palabra de oportunidad para las generaciones. El Señor me decía, sí, claro que yo puedo hacer, pero yo lo veía tan lejos, porque había nacido en esa ciudad, estaba creciendo en esa ciudad, me había establecido en esa ciudad y siempre con el mismo entorno. Yo decía, pero ¿cuándo va a venir gente del norte, gente del sur, del este, del oeste, como las palabras que recibo de parte tuya? Entonces hasta que el Señor me trajo a este lugar. Y yo les quiero decir esto, que esto de trabajar, que tanto hablamos de trabajar para alcanzar, como dice la palabra del Señor, para alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que me lo tuve que aprender de memoria porque antes es más, ni sabía qué era lo que decía ahí. No sé si a ustedes les pasa algunas veces que vos lees la palabra y decís, ¿qué dirá acá en este lugar? Porque decía, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y aunque parece fácil, yo no lo entendía. Yo decía, ¿qué estatura? ¿Qué es plenitud? ¿Qué es Cristo? Hasta que no sabía ni qué era Cristo, ¿no? Estaba complicado, pero yo les puedo decir, trabajar para alcanzar eso humanamente es difícil. Dígame si no es complicado. Si te pones a ver que tu propósito es alcanzar la medida de la plenitud de Cristo. Y si te ves en el hoy, ¿lo ves fácil o lo ves difícil? ¿Cómo lo ves? Hablen, sean sinceros. Algunos decían, estoy re bien, estoy a un escalón. Qué bueno. Pero es difícil. Pero si está
Dentro de su plan se puede. Si en la palabra del Señor nos mandó a que nosotros podamos alcanzar la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, o sea, parecernos a Él, crecer a una medida de perfección, de santidad, sí se puede, porque está en su palabra, porque su palabra no miente. En su palabra, como dice la palabra, Él no es hombre para mentir, ni para que se arrepienta tampoco. Entonces, si el Señor nos dice que envió los ministerios, los 5 ministerios para la edificación, es más, si leen un poquito antes del versículo donde dice que tenemos que alcanzar, dice que estemos todos en el mismo nivel de fe, en la misma unidad de fe. Hasta eso es difícil, porque todos los que estamos acá creemos diferente. Todos estamos escuchando la misma palabra y algunos están diciendo, no creo que sea tan así. No creo que nuestro trabajo sea alcanzar la medida de la plenitud de Cristo. No creo que sea tan así como dice el pastor. No, es que yo no lo digo, lo dice la palabra. Hay otros que dicen, amén, sí Señor, yo quiero, y ya empieza un fuego en su interior diciendo, yo quiero eso Señor, quiero alcanzar eso. ¿Cómo lo hago? Dame la herramienta. Ya hay algunos de este lugar que empiezan a trabajar de esa forma o piensan a sentir de esa forma. Hay otros que dicen es totalmente fuera de contexto lo que está hablando pastor, porque esos son los más pensantes, los más legalistas. Empieza a decir, no, y lo único que yo tengo que hacer, Jesús lo único que me vino a decir es que ame, que ponga la otra mejilla y nada más. Entonces esos son los más legalistas y los que están más en contra de lo que predico. Entonces hay de todo. Entonces la primera parte ya del versículo se nos complica a todos porque no tenemos la misma unidad de fe. No pensamos y no creemos de la misma forma. Estamos complicados. Decirle que está a tu lado, estamos medio complicados en eso. Estamos complicados. Claro. Aparte, algunos, los rebeldes, ¿habrá algún rebelde acá? Todos, no, ni levante la mano, la mayoría. Porque es cierto, algunos dicen, no soy rebelde, pero si los pincha un poquito le salta todo el chocolate y vamos a rebelde. Algunos, los más rebeldes empiezan con la victimización. No, lo que pasa es que yo fui herido de niño y empiezan todo. Y sí, tienes razón, te pasó eso, pero no tiene nada que ver con lo que Jesús mandó a que nosotros hagamos. Y acá lo que el apóstol Pablo nos está hablando no tiene nada que ver con lo que te pasó o con lo que no te pasó, no tiene que ver con eso. Si la palabra del Señor nos dice que la idea de Él, que todos alcancemos la misma unidad de fe, que alcancemos la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, sí se puede, a pesar de que tu pasado haya sido difícil o a pesar de que tu presente haya sido complicado. Porque les pasa a algunos siempre decir, el pasado, bendito pasado. Y hay algunos que tuvieron un pasado excelente, que no les pasó nada. No le pasó algo y empezás a hablar con gente y decís, eso pasaste. ¡Wow! Y vos te sentís así porque el otro, impresionante lo que pasó y tiene una historia de vida impresionante, fuerte, que para escribir un libro y vos decís, pero a mí no me pasó nada de eso. Y empieza la violencia en la casa y decís, mis padres nunca hicieron eso. Entonces está todo, parece perfecto hasta el presente. Cuando se le chifla el moño. ¿No les pasa a algunos? Ay, estaba todo tan bien y se me chifló el moño. Me rebelé. Y entonces son los pecadores cochinos ahora y él no tiene nada. Dice, arregla tu pasado. Dice, ¿qué pasado? Tienen que arreglar el presente. Entonces hay de todo en la viña del Señor. Hay cosas que tenemos que arreglar el pasado, otras el presente. Hay cosas que tenemos que desarraigarnos de culturas que hemos aprendido, de verdades que no eran tan verdades como pensaba que era. Y tengo que abrazar las nuevas verdades que el Señor dice. O tengo que abrazar las verdades que el Señor me revela para que yo abrace en este tiempo. ¿Me estoy haciendo entender o no? Ya le hice un matete en la cabeza, ¿no es cierto? ¿Le hice una ensalada de fruta? Creo que sí, pastor. No importa, mejor. Si le hice un lío en la cabeza, mejor. Es el mejor momento, el mejor momento. ¿Pero por qué? Porque es el momento en el que yo tengo que empezar a discernirme y empezar a darme cuenta en el nivel en el que estoy. En el nivel que está mi hombre interior. ¿Cómo andamos con el hombre interior? ¿Ves? Ya empieza a hablar de cosas que no entiendo, dicen algunos. ¿Qué hombre interior? No sé si se acuerdan, hace un tiempo, recién creo que teníamos un año de live,
y era una escuela de profetas en el hotel Ariston, en el Ariston. ¿Ariston? ¿Sí puede ser? Sí, en el Ariston. Y estaba enseñando a la profeta de sanidad del alma, y justo, era un domingo, y justo ese domingo llegó un chico que tenía unos mambos en la cabeza, bicho de grande, chiquito, de todo tenía en la cabeza, medio loco era. Y entonces la profeta estaba hablando cuando Dios la llama a ella y le dice de la Débora que estaba dentro de ella. No sé si se acuerdan lo que estaban en ese lugar. De la Débora, ¿no? Y entonces que era la primera vez que ella escuchaba y que no sé qué cosa, y Dios le hizo entender que esa Débora que estaba dentro se despertaba para hacer la obra que tenía que hacer. Y terminada la reunión, el chico estaba todos saludando y dice: ¿qué onda con eso de la Débora? ¿Qué es eso de las Déboras? ¿Qué alguien que está metido adentro? No entendía nada, ¿no? Entonces le tuvimos que explicar, no, lo que pasa cuando habla de eso, habla del carácter, el carácter ministerial que está depositado en cada uno. Bueno, y ahora también es lo mismo, cuando empiezo a hablar del hombre interior, algunos ni saben que tenemos un hombre interior. Un hombre interior por el cual tenemos que trabajar. Y eso se trabaja ¿cuándo? Digan conmigo, todos los días, todo el tiempo. ¿Y cómo se trabaja? Por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te alimenta el hombre interior. Por eso mientras nosotros no tenemos contacto con el Espíritu Santo, nuestro hombre interior se va secando, se va debilitando. Viste que Pablo, él diferencia mucho el hombre exterior con el hombre interior. Y te da alusión a que puede ser que tu hombre interior esté flaco, esté flácido, esté medio desnutrido. Porque dice, mi hombre exterior se va debilitando, pero mi hombre interior cada vez es más fuerte. Amén. Entonces hay algo que tenemos que trabajar. Pero claro, ¿qué tiene que ver con lo primero que hablé? Porque para mantener el hombre interior tengo que empezar a morir a mi viejo hombre. Tengo que empezar a morir a mi viejo pensamiento. Tengo que empezar a desarraigar de mi mente esas experiencias que me marcaron y decir, basta, ya no tienen poder. Lo que hoy tiene poder es la experiencia del Espíritu Santo en mi vida que me vivifica. Amén. Tiene que haber un cambio. Y así, de esa forma, sí podemos empezar a alcanzar un nuevo nivel de fe. Porque mientras nosotros no trabajamos el hombre interior, ¿sí? Nuestra alma, nuestra carne está tan crecida que, claro, cuando yo pienso de parecerme a Cristo, estamos complicados. Al principio dije eso, a ver si cómo estamos. Y dije, no, estamos para atrás, estamos re mal en el tema. Pero si hoy yo decido a que este sí puede ser una realidad en mi vida, todo puede cambiar. Todo puede cambiar. Decirle que está a tu lado, sí puede cambiar. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que determinarme de qué parte de la historia me voy a quedar. Si me voy a quedar en relación al pasado, en relación al pecado que hoy me alimenta, que hoy practico, y ese pecado empieza a borrar el carácter de Cristo en mí. Si yo me decido por eso, o me decido por alimentar mi hombre interior con la llenura de su espíritu, con palabra viva, con palabra revelada, yo me decido de qué parte voy a estar. Si solamente voy a seguir escuchando las mentiras del enemigo, decir, bueno, yo estoy así porque estoy frustrado, no puedo avanzar, estoy quebrado en todos los aspectos, porque mi padre fue de esta forma, porque mi madre no estuvo, porque este hizo tal cosa, porque aquel me hizo otra. O sea, yo decido si me voy a quedar en eso, o yo voy a ser valiente en pararme en una verdad eterna, que es la palabra del Señor. Y la palabra que me dice que sí puedo alcanzar una nueva medida de fe, sí puedo alcanzar lo que Cristo pensó para mi vida. Amén. Entonces, ¿depende de quién? ¿Depende de Dios? Claro que depende de Dios, porque si Dios no está, nosotros no podemos hacer nada. Pero depende muchísimo de la voluntad humana. Depende de mí, decir, no, es verdad, me cuesta, pero es verdad, si yo empiezo a trabajar, parece que sí puedo crecer. Parece que mi hombre interior sí puede estar fortalecido. Entonces, mientras mi hombre interior está más fortalecido, menos ganas de pecar tengo. Decirle que está a tu lado, ¿y cómo vas con ese tema? No, pecar sí, pero orar no.
Pecar sí, hacer las cochinadas que se hace, pero ayunar no. Ay, qué legalista que es el pastor. Porque ayuno solamente es que me saquen el Facebook una semana. Claro, pero tener Twitter y tener el otro y te... No, nada de eso. Porque Cristo ya murió en la cruz del Calvario por nosotros. Vagos pecadores. Tenemos que esforzarnos para alcanzar un nuevo nivel de fe. Porque al viejo hombre no le gusta, al hombre pecaminoso no le gusta. O díganme que a ustedes les encanta orar, ni a mí me gusta. Ay, ¿a dónde estoy? ¿En qué iglesia? Sacrilegio. No me gusta porque soy hombre. Soy humano, tengo mis cargas, tengo mis luchas también, tengo mis dudas. Tengo mis duelos también, de cada vez que yo tengo que renunciar a algo por aceptar las cosas que Cristo quiere para mí. Claro que me pasa lo mismo, no me da ganas de orar. Una vez dice, claro, mira todo lo que hago y mira lo que me pasa. Claro que vienen esos días. Claro que sí, pero ¿qué hace la diferencia? De qué es lo que yo creo. Si yo abrazo la verdad de Cristo o sigo abrazando mis penas y mis culpas. Entonces en este tiempo sí podemos alcanzar algo diferente. Amén. Mira al que está a tu lado y decir, mira, saca esa cara, decirle, porque sí podés alcanzar. Sí podés alcanzar. La semana pasada hablábamos y repetíamos eso. Soy responsable de qué parte de la historia me quedo. Soy responsable si me quedo de la historia, de la parte de la historia del dolor o me avanzo a un nuevo tiempo. Dios hablándole a Josué, diciéndole, levántate y vete. Y el hombre estaba en duelo. Recién se había muerto su maestro. Estaba en duelo y él le dijo, no importa lo que estás pasando, mira que te estoy mandando que te esfuerces y que sea valiente y que pases al otro lado. Parece como un Dios frío, parece que un Dios que no tiene corazón. Parece que un Dios no tiene corazón con eso. Porque viste que incluso en los trabajos te dice, bueno, tranquilo, vos haces tu duelo tranquilo, te voy a sacar algunas tareas para... algunos buenos trabajos, así otros no les importa absolutamente nada. Pero Dios no es así. Dios conocía lo que había delante. Dios ya se había encargado de lo que tenía que enfrentar. Por eso levántate ahora, es el momento. Me encargué de los gigantes, podés avanzar. Me encargué de que las murallas escuchen mi voz, que tienen que caer cuando ustedes griten, vayan ahora. Al profeta, cuando estaba en sequía, estaba por venir una sequía, le dice, levántate y ve al río. Levántate y ve cerca del río, porque ya hablé con los cuervos que te alimenten. Ve ahora. Dice, no, pero si hay abundancia, anda ahora. Anda ahora, que es el momento. Anda ahora, que todavía no se dieron cuenta que empezó la sequía. Anda ahora. Entonces, ¿qué hubiese pasado? Decía, no, lo que pasa es que la sequía viene y los niños perecerán. No importa, tenés que hacer la voluntad del Señor. Y Dios, por medio de eso, por medio que lo libró, enviándolo cerca de ese río, hubo profeta para rato. Entonces nosotros tenemos que determinarnos de qué parte de la historia nos vamos a quedar. Amén. Mucha introducción, vamos a la palabra. Porque algunos los legalistas están diciendo, predicó 10 minutos y no está la palabra. Qué barbaridad. Muy bien, vamos a Hechos, que tiene que ver con esto. Hechos 14. ¿A ustedes le hace calor o a mí solamente? Parece que estoy en el Caribe. Jesús. Si me empaño los anteojos y no veo nada. Hechos 14. Y vamos a leer un poquito bastante. Y dice así la palabra del Señor. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida,
Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernadores, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre en Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lenguas licaónicas: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. Qué locura eso, ¿no? Porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellas hay. En las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustentos y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía. ¿Y qué hacían? Qué molestos. Entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé a Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Muy bien. Acá vemos la historia de dos hombres llamados y enviados. Si yo no me equivoco, este eran de los primeros viajes que hacía Pablo. Hacía poquito que lo habían enviado. A Pablo y a Bernabé. En un concilio que estaban ahí, el Espíritu Santo descendió y dijo: envíenme a Pablo y a Bernabé. Y ahí salieron. Eran de los primeros viajes. Era el primer viaje, solamente que ya habían ido por otras ciudades. Dos hombres con llamados, enviados, que sabían lo que tenían que hacer. Digan conmigo: sabían lo que tenían que hacer. Sabían cuál era el propósito. Sabían lo que tenían que hacer, sabían para qué habían sido enviados, sabían que el propósito era llevar el evangelio que Jesús les había encomendado, sabían lo que tenían que hacer. Pero acá comienza una historia que se repite hasta el día de hoy. Sus propios hermanos tratando de matarlo. Porque cuando ellos entran, no entraron a otra sinagoga, no entraron a la sinagoga maestra, no. Entraron al lugar donde ellos estaban acostumbrados a entrar, a su casa. Y empezaron a hablar, y sus mismos hermanos empezaron a manifestarse, a rebelarse. Y trataban de matarlo, trataban de sacarlo de la historia. Es más, miren qué
Ay, no me sale otra palabra, estaba por decir una palabra que es incorrecta, no es mala palabra, pero es una palabra incorrecta para el público. Estaban medios como empecinados, vamos a poner así. Empecinados con Pablo y con Bernabé. No se quedaban quietos, primero en la primera ciudad se enojaron y lo corrieron. Después en la otra, es más, se pusieron de acuerdo con los gobernantes para que los corran y los apedreen. Eran sus hermanos. Eran con los que servían en el ministerio. Era con lo que estaban acostumbrados a escuchar. Era lo mismo que ellos estaban acostumbrados a escuchar. Era el mismo lugar. Era como venir al live. Y sentarse ese que estaba a tu lado, de repente se enloquecía por lo que la palabra que salía de tu boca y te quería matar. No sé si les parece la historia conocida. La mayoría está acá, por lo que los hermanos trabajaron para dañarlos, para herirlos y hasta para matarlos. La mayoría de los que estamos acá venimos heridos de otras iglesias. La mayoría de los que estamos acá venimos heridos y maltratados por la misma religión y por el legalismo que nos trajo condenación y culpa todo el tiempo, ¿no? Y nos sentimos usados y nos sentimos no sé qué cosa y que ya parecía que no teníamos fuerza y nos seguía chupando hasta la última fuerza, hasta la última gota de fuerza. Lo mismo le pasaba acá. Entre los mismos hermanos, la historia totalmente parecida a lo que vivimos hoy. Tratando de matar, tratando de destruir a esos hombres que tenían una palabra diferente, una palabra revelada. Estaban tan empecinados que no se quedaron en un solo lugar, sino fueron a la otra ciudad y también estaban viendo, mira, están acá, vamos a hablarles en su contra. Vamos a decirle el testimonio, no, que estos son medios locos, vamos a decirle algo. Y miren cómo le habrán hablado. Que a los mismos que en un momento ya le querían hacer un altar, porque decían, no, este Júpiter y el otro, ¿cómo era? Júpiter y Mercurio, de repente ya lo querían matar. O sea, es más, lo apedrearon de tal forma que pensaban que estaba muerto. Miren cómo pasó por el tema de blasfemia y el tema de esa mentira, de esa murmuración, cómo enfermó el corazón de otros. Y ¿qué hubiese pasado si Pablo, digan conmigo, su primer viaje, era su primer viaje? Si Pablo en ese primer viaje, en esa primera experiencia que él tenía cara a cara con lo que tenía que hacer, con su propósito, se quedaba con eso, sus hermanos se levantaron a matarlo. Porque él tenía un objetivo, es llegar a los gentiles. Él tenía un objetivo, contarles de lo que Cristo había hecho, de decirle lo que Jesús había venido a enseñar, que lo que la ley enseñaba estaba correcto, pero le enseñó la gracia. Ese era su trabajo, enseñarle la gracia, lo que Cristo había hecho en la cruz del Calvario. Eso tenía que enseñarles. Él tenía un propósito, pero ¿qué hubiese pasado si él se quedaba en el viaje incluso a Iconio? Que lo sacaron porque pensaban que estaba muerto. ¿Qué hubiese pasado si él se quedaba en esa idea? Que sus propios hermanos lo habían tratado de matar. Que ustedes no piensan que el hombre hubiese estado con el corazón, aunque sea así, herido. Dígame. Si uno que no lo saluda a ustedes ya se enojan y se hieren, imagínense si lo apedrean. Salen a la puerta y dicen, vos porque... No lo perdonás rápido. Pero este hombre no se quedó en esa idea, no se quedó en esa parte de la historia. Él dijo, no, hay un propósito. Dice que al otro día, ¿no les parece una locura? Dice que al otro día se levantó y se fue a hacer lo que tenía que hacer. Se fue a otra ciudad y después lo peor. Yo cuando leí esto dije, qué impresionante, lo que tengo que aprender. Volvió a las mismas ciudades donde lo querían matar. Yo me hubiese ido lejos. Yo si sé que hay peligro en un lugar, me voy lejos. Y usted dice, ay pastor, el Señor nos dio un espíritu de poder. Mentirosos. No, si vemos peligro en un lugar, no queremos ir para ahí. Si vemos un lugar que donde nos hirieron, ustedes quieren ir ahí, voy a ver si me hieren de vuelta. No, se van lejos. Se van lejos porque es imposible, humanamente hablando, es imposible que te quedes en un lugar donde te quieren matar.
Muchas veces en relaciones difíciles aconsejamos, no, es una relación que no está bien, que corre peligro tu vida, Entonces no estés en ese lugar, cuídate, fíjate cómo no nos gusta ir al lugar de peligro. Pero este hombre tenía un propósito. Como dije al principio, 2 hombres con llamado y enviados que entendían bien lo que tenían que hacer. Muchas veces estamos como estamos porque no entendemos lo que tenemos que hacer. Y es más fácil quedarse en la situación de dolor. Es más fácil quedarse en la parte de la historia donde me hirieron y decir, no puedo levantarme porque alguien me hirió. Pero yo creo en el nombre de Jesús que hay gente valiente. Hay gente que entiende que hay un propósito, que no tiene que ver con lo que te pasó, no tiene que ver con lo que la gente dice, tiene que ver con lo que Dios quiere hacer con tu vida. Amén. Decirle al que está a tu lado, te están hablando a vos, no sé si te diste cuenta, decirle. No se quedó en el lugar del dolor, siguió transitando el lugar del propósito. El hombre entendía bien claro de lo que tenía que hacer, iba a ser difícil. Pero miren lo que hizo el hombre. Volvió para ver cómo estaba el ánimo de los otros. Yo diga que se mueran los otros, ¿qué me importa? Pero dice, volvió a ver cómo estaba el ánimo. Si estaban contentos o no, estaban en peligro o no. A nosotros no nos sale. Hay gente que necesita de nuestro abrazo. Hay gente que necesita una palabra revelada. Pero vos, porque tenés ganas de quedarte en el lugar de tu dolor, no salís de ahí. Y ves morir a otro y tampoco te mueve. Pero yo creo en este tiempo que sí pueden despertarse sus hombres y mujeres que saben lo que tienen que hacer. Que dicen, no importa, me apedrearon, pero voy a volver. Me quieren matar, pero no importa, hay un llamado que me protege. Miren, el hombre ya hubiese estado muerto. ¿Usted sabe lo que lo protegió? El propósito. El que camina en el propósito va protegido. Algunas veces, cuando vamos de viaje a otras ciudades y encima el Señor nos muestra antes del viaje lo que nos espera, decir, uy, Señor, ¿para qué me mandás ahí? ¿Para qué me mandás? Pero entonces siempre recuerdo es el propósito. Si el Señor quiere y preparó que en ese lugar vaya a predicar, es porque voy a volver. Puede ser difícil, pero voy a volver. La profeta nos contaba nos contó hace un tiempo, pero hace poquito nos contó de cómo fue. Y con esto quiero ir terminando. Tenía que ir a Chaco y en medio del viaje, en ese colectivo que iba viajando a Chaco, ella se empieza a enfermar, se empieza a descomponer muy fuerte y ella empieza a sentir que se estaba muriendo. Entonces en ese colectivo le dice, Señor, ¿me trajiste aquí para morir lejos de mi familia? Porque me estoy muriendo. Y entonces el Señor le dice, sí, te estás muriendo. Bueno, gracias, Señor. Dice, pero no vas a morir. Dice, lo que te pasa es que tus propios hermanos en la fe te maldijeron de muerte. No quieren que llegues. Y se reunieron a orar para que mueras y no llegues. ¿Quién estaban orando eso? Los propios hermanos. Y dice, pero te vas a levantar, vas a llegar y vas a hacer lo que tenés que hacer. Cuando llegó a Chaco, en el momento dice, hermanos, me estoy sintiendo muy mal, necesito que me lleven a un médico. Y cuando la lleve, los médicos se asustaron de tal forma que no podían creer que la mujer estaba viva. Entonces ahí nomás la llevaron a terapia intensiva y le dijeron, tienes un shock anafiláctico. Y le empezaron a meter un montón de cosas, incluso hasta en el corazón, en todos lados, porque ya tendría que haber muerto. Es más, se asustaron, la familia fue rápido a Chaco para ver si la traían para acá, para que la atiendan mejor de alguna forma. Entonces ella dijo, ¿por qué me vienen a buscar? Así internada y todo, dice, ¿por qué pero te estás muriendo? No me voy a morir, hay propósito. Yo me hubiese vuelto. Yo hubiese dicho, dale, llévame, tochaqueño. Yo me hubiese vuelto, pero ella dice, no, porque el Señor me dijo lo que tengo que hacer. No me voy a morir. Y se levantó de ese lugar. Entonces tú decías, pero profeta, no importa, suspendemos la escuela para después. No, yo tengo que hacer. Salió de terapia y a la tarde estaba predicando. Y no simplemente eso, sino que en medio de la reunión Dios le muestra quién la había maldecido. Entonces ese se levanta. Entonces dice, cuando termina
La reunión, yo lo hubiese esperado con patobicas a eso. Que parezca un accidente. Oren, 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 pero que parezca un accidente. Entonces no simplemente eso, sino que Dios le muestra a la profeta qué es lo que habían hecho y todo eso. Entonces el hombre termina y dice: profeta, tengo que hablar con usted. Entonces la profeta dice: bueno, está bien, vení. Entonces me dice, y dice el hermano: y está viva, ¿no? Qué fuerte que es. Así. Y está viva todavía. Y dice, sí, yo sé, dice, lo que ustedes hicieron. Sí, dice, es verdad. Nos juntamos con los hermanos y oramos para que muera, le dice el hermano. Yo de verdad que ahí lo mato. No me importa que soy pastor, no me importa nada. Dice, oramos para que muera, pero no murió. No le termino de contar toda la historia, pero que está buenísima, pero lo voy a dejar ahí nomás. Pero el propósito te protege, pero tenés que transitar el propósito. A estos hombres, a Pablo y a Bernabé, no les fue fácil. Porque algunos dicen: pero si servís al Señor, ¿por qué te tiene que pasar? Porque acá viste que él termina diciendo: señores, recuerden que son necesarias las tribulaciones. Las tribulaciones son necesarias para que nosotros podamos entrar en el reino. Pero permanezcan en la fe, que su fe no decaiga. Hay gente que está diciendo: pero ¿por qué? Si sirvo al Señor, ¿por qué? Alegrate en el Señor. Llorá un rato si querés, porque viste que es bueno desahogarse. Después saca un poco la locura de adentro. Llorá un poco lo que tengas que llorar, pero levántate, porque hay propósito. No importa lo que estés viviendo, si te están apaleando, si te están apedreando, no importa, hay propósito. El propósito te protege. El propósito, si estás caminando en el propósito, hay protección. Si estás caminando en tus caminos, no pidas protección. Ay, estoy caminando en caminos de pecadores, protégeme. No, volvé al camino que tiene que ser. Porque hay muchos que me dicen: sí, entré en ese lugar que no tenía que decir. Yo le estaba pidiendo al Señor adentro que me guarde porque había... ¿Y para qué estabas? Si sabías que no tenías que entrar, ¿para qué? Es que vi los demonios, vi esto. ¿Y para qué estuviste ahí? Pero si transitas el camino de la verdad, transitas el camino del propósito, ese propósito te protege. Hay una palabra sobre tu vida. Hay una palabra sobre tu vida. Si hoy la aceptas una vez más, esa palabra es protección para vos. Pero permanece en la fe. Decirle que está tu hermano, a tu hermano que está a tu lado: permanece en la fe. Y decirle eso. Escucha, decirle esto: ocupate en transitar tu propósito. Porque así, de esa forma, ya no criticas al otro. Eso que estaban ahí escuchando y criticando era porque eran unos vagos que no querían hacer nada, que les convenía hacer algunas cuestiones de la religión, que la religión había dicho: ay, no comamos el día, no sé, cosas, vamos al Sabbat y ya nos purificábamos. Era más fácil eso antes que transitar lo que Jesús había establecido. Entonces por eso lo atacaron al otro. Pero ¿qué hubiese pasado si cuando Pablo y Bernabé soltaban la palabra, estos hombres estaban abiertos a transitar la verdad, a transitar la voluntad? Las cosas hubiesen sido diferentes. Hay veces que nosotros no alcanzamos lo que tenemos que alcanzar porque estás fijándose en el otro, porque te estás comparando con el otro. Hay gente que que se tienen que llevar, no sé, el mérito a la comparación. Todo el tiempo comparándose. Si el otro profetiza: ay, ¿por qué yo no? ¿Qué importa? Transita tu propósito. Es que está siendo difícil. Las tribulaciones son necesarias para alcanzar. Porque en medio de la tribulación, en medio de la crisis, soy moldeado. En medio del golpe, soy golpeado. Y mientras más golpeado soy perfeccionado. Por eso cuando el Señor lo llevó al profeta a esa casa del alfarero, dice: así es mi pueblo. Como ese barro, que aunque hoy lo ves que está deformado, pero así quiero hacer con mi pueblo. Armarlo de vuelta. Y aunque cueste, aunque sea duro, aunque sea difícil el proceso, voy a hacer una mejor pieza. Entonces en esta hora yo tengo que plantarme en su verdad. Tengo que plantarme. Yo sí puedo alcanzar, como dijimos al principio, sí puedo alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Claro que lo puedo hacer.
pero yo defino. Yo me determino de qué parte de la historia voy a estar. De qué parte, de qué verdad voy a abrazar. Si la verdad de las tinieblas, lo que las tinieblas te habla todo el tiempo, o es la verdad de Cristo, que es una verdad inconmovible. Depende de mí. Depende de mí. No depende del otro, depende de mí. Entonces en este tiempo yo te animo a que puedas levantarte. En este tiempo yo te animo a que puedas abrazar esta fe. Esta fe que, como Pablo les decía el otro día, que lo hablamos el jueves. Esa fe no fingida, le decía a Timoteo. Tenés fe no fingida. Y veo que viene de tu madre y de tu abuela también, tienen la misma fe. Entonces en este tiempo es tiempo de alcanzar. Es tiempo de pararse. Algunos van a decir, pero me acaban de desahuciar. Me acaban de dar una mala noticia, me acaban de apedrear de tan fuerte que parece que no puedo pararme. Párate. Párate porque Él está en tu sanidad. Párate porque Él está en el propósito. Y al otro día seguí caminando. Te levantás, descansás un ratito y seguís caminando. Y si tenés que volver al lugar donde te hirieron, vas a volver con mayor fuerza, con mayor autoridad. Amén. Hasta que
Gracias por habernos acompañado en esta reunión, esperamos que la hayas disfrutado. Y si querés volver a verla o querés compartirla con algunos de tus amigos, de tus contactos, podés buscarnos en nuestras redes sociales como Ministerio Life Decision. Si tenés algún motivo de oración para acercarnos, podés mandar un mensaje a estos números para que podamos estar orando por vos, podamos estar asistiéndote. Si querés acercarnos tus ofrendas o alguna donación, podés hacerlo también a los teléfonos de secretaría. Muchas gracias por acompañarnos, te bendecimos y te esperamos en una próxima reunión.